Mi esposa arrojó toda mi ropa al patio gritando, «¡No vuelvas a casa!». Nuestra hermosa vecina dijo, «Puedes quedarte conmigo esta noche». Mi esposa se arrepintió de sus palabras. Comenzó con el portazo de la puerta mosquitera y terminó con mi bolso de trabajo cayendo por 3 escalones de cemento, con las herramientas resonando en el porche como si fueran basura. ¿En serio, Javier, otra vez? Sofía estaba en la entrada de nuestra casa. ¿Nuestra casa? Con los brazos cruzados tan apretados que pensarías que se mantenía entera a pura fuerza de voluntad. ¿Alguna vez piensas antes de entrar como un maldito bulldozer? Acababa de entrar, con las botas sudadas y cubiertas del lodo de Monterrey después de un turno de 12 horas colocando cimientos en una obra cerca del anillo periférico. La espalda me estaba matando y la camisa se me pegaba como una segunda piel. Pero en el instante en que mis botas tocaron el suelo de madera, Sofía estalló como si yo hubiera dejado caer una granada activa en la sala. Ni siquiera pasé del felpudo, dije, respirando con dificultad. Es solo tierra. Lo fregaré. Fregarlo. Su voz se agudizó, alta y cortante, resonando por el pasillo. Ese no es el punto, Javier. Es la forma en que tratas este lugar. Como si fuera un garaje. Como si yo fuera tu sirvienta. Me parto la espalda ahí fuera todos los días para pagar por este lugar, dije. No estoy tratando de estropearlo. Entonces quítate las botas como un hombre adulto. Se abalanzó hacia adelante, empujando mi bolso contra mi pecho con una fuerza que me hizo tambalear. Arrastraste suciedad aquí como si te hubieran criado en un granero. El bolso se resbaló y cayó al suelo con fuerza. Ella no se inmutó. Di un paso atrás. Sofía, estás montando un escándalo. ¿Quieres un escándalo? Sus ojos estaban desorbitados ahora, su voz chillona. La próxima vez voy a tirarlo todo. Tu ropa, tu caja de herramientas, tus estúpidos álbumes de fotos. ¿Todo? ¿Fue? Aquí mismo. La farola de arriba parpadeó una vez y luego se quedó encendida, con luz suficiente para bañarnos en un duro resplandor blanco. Al otro lado de la calle, vi un movimiento detrás de las persianas de los vecinos. Las cortinas se movieron. Una sombra se detuvo. Llego a casa después de 16 horas, dije, manteniendo la voz baja, aunque sentía un calor pulsante detrás de las orejas, y en lugar de un «hola» o un «hola, cariño», recibo esto. No te mereces un hola, escupió. Te mereces dormir en el porche. Sofía, para. Estoy cansada de parar. Cansada de fingir que tú importas más que mi paz. Métetelo en esa cabeza dura tuya. No eres el único que se sacrifica aquí. Se me formó un nudo en la garganta, amargo y crudo. Me di la vuelta y recogí mi bolso, no porque quisiera terminar la discusión, sino porque sentía que algo peor crecía en mi pecho. Baja la voz, musité. La gente está mirando. Oh, que miren, dijo, saliendo al porche. Quizás finalmente vean con lo que he estado lidiando. Y entonces, cerró la puerta de un portazo. Me quedé allí, bajo la farola, con el viento soplando entre las ramas del roble, el bolso en una mano y la vergüenza ardiendo en mi pecho. Javier Hernández, 39 años, capataz de construcción, paga las facturas antes de tiempo. Nunca en su vida se ha peleado. Creció creyendo que el trabajo duro te ganaba la paz en casa. Supongo que nunca planeé casarme con alguien que pudiera despojarme de mi dignidad delante de toda la calle solo porque mis botas estaban sucias. Y aún así, esa no era la peor parte, porque ni siquiera había visto lo que vendría después. Esa misma noche, me encontré sentado en un banco de cuero agrietado en el rincón más alejado de la cantina El General, nuestro bar de barrio metido entre una casa de empeños y una tintorería abandonada en la avenida Colón. Mis manos seguían sucias, mis rodillas rígidas por el trabajo. Y si el camarero notó la suciedad en el cuello de mi camisa, no dijo ni una palabra. Simplemente me deslizó una Tecate y asintió una vez. ¿Estás seguro de que no quieres algo más fuerte? Preguntó Marco desde el otro lado de la mesa, removiendo el último trago de bourbon en su vaso. No, dije. Con esto bastará.
Marco Hastings había sido mi amigo durante años, habíamos construido casas juntos en 2009 y ahora trabajaba como despachador para las obras públicas de la ciudad. El tipo tenía un acento profundo y pausado y el tipo de bigote que solo ves en los sheriffs de Nuevo León y en las portadas de los álbumes de música norteña. Esperó a que yo diera un largo trago a la botella antes de inclinarse hacia adelante. ¿Y bien, qué hizo esta vez? Dudé, mirando el anillo de condensación que se formaba bajo mi cerveza. La rocola detrás de nosotros tocaba una canción de Ramón Ayala sobre viejos amores y segundas oportunidades. Apropiado. Empujó mi caja de herramientas fuera de la puerta, dije finalmente. Empezó a gritarme en el porche por entrar con barro, como si yo fuera un perro callejero que se olvidó de encadenar. Marco soltó un silbido bajo. Caramba. Y los vecinos lo oyeron, añadí. ¿Conoces a los García, los de enfrente? Él asintió. Sí. Sus cortinas estaban abiertas, las luces encendidas. Su hijita estaba mirando directamente. A Sofía no le importó. Siguió gritando como si nada. Marco se recostó y se frotó la mandíbula. Hay que tener cara. Dejé que el silencio se instalara. El murmullo de la conversación, el tintineo de las botellas, una risa ocasional desde la barra, todo sonaba demasiado normal para lo vacío que me sentía por dentro. Finalmente, Marco negó con la cabeza. Mi esposa nunca se atrevió a hablarme así. Levanté la vista. ¿En serio? Él asintió lentamente. Hay límites que no se cruzan, hermano. No se humilla así a un hombre en su propio porche. No se tiran sus cosas fuera. No se le avergüenza en público solo porque estás de mal humor. Se ha ido acumulando, admití. Pequeñas cosas al principio. Sarcasmo, frialdad. Luego empezó a llamarme una carga, como si yo fuera la razón por la que está estresada todo el tiempo. Marco se inclinó. ¿Y qué hace ella en todo el día? Trabaja a tiempo parcial en ese estudio de yoga del centro. Dice que el trayecto la agota. Dice que estar casada conmigo es emocionalmente agotador. Él resopló. Apuesto a que tú haces más trabajo pesado emocional antes del almuerzo que ella en toda la semana. Di otro trago, mirando la etiqueta de la cerveza como si tuviera respuestas. Sigo pensando que es solo una mala racha, musité. Que yo estoy cansado y ella está cansada, y que quizás un buen fin de semana podría arreglarlo. Marco golpeó la mesa 2 veces, con firmeza. Amigo, esto no va de estar cansado. Esto va de respeto. O te perdió el respeto, o nunca te lo tuvo en primer lugar. Sus palabras me golpearon como un mazazo en el pecho. ¿La amas? Preguntó. Dudé. ¿La amaba? No es eso lo que te he preguntado. Aparté la mirada. No pude decir nada. El camarero se acercó y cambió nuestras botellas vacías por otras llenas. Dejé que la botella fría reposara en mi mano sin beberla. La vieja luz de neón sobre la barra parpadeó, zumbando suavemente. Una canción norteña sobre marcharse sonaba de fondo. ¿Sabes lo que pienso? Dijo Marco finalmente. ¿Qué? Sabe que no la vas a dejar. Por eso sigue presionando. Piensa que puede quemar tu orgullo y tú seguirás volviendo a casa con flores. Dejé escapar un suspiro amargo. Y quizás lo habría hecho. Pero ya no. No respondí de inmediato. No, dije al final, en voz baja. Ya no. Él asintió como si hubiera estado esperando eso. Bien. Ya era hora. La rocola cambió a otra canción, una lenta, del tipo que la gente escucha para llorar cuando nadie mira. Me quedé mirando el vidrio ámbar frente a mí, con el sonido de las palabras de Sofía todavía resonando desde el porche. Y por primera vez, me di cuenta de que lo que realmente se había roto dentro de mí no era la ira. Era algo más profundo, algo definitivo. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. La casa estaba en silencio, las sombras todavía se aferraban a los rincones de la cocina. Me moví lentamente, con cuidado de no hacer ruido con las sartenes mientras preparaba huevos revueltos y metía pan en la vieja tostadora de 4 rebanadas que siempre se inclinaba hacia un lado.
No intentaba demostrar nada, solo quería calmar las cosas. 2 platos, 2 tazas. Incluso doblé una servilleta debajo de los cubiertos como si estuviera preparando una especie de ofrenda de paz. No sabía si bajaría, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba saber que había hecho mi parte antes de que el silencio entre nosotros se volviera permanente. Cuando Sofía finalmente entró en la cocina, parecía no haber dormido mucho. El pelo todavía recogido de la noche anterior, los labios fruncidos, los ojos recorriendo la habitación como si se preparara para la batalla. ¿Estás cocinando?, preguntó, con un tono plano. Señalé el mostrador. Pensé que podríamos comer juntos, quizás hablar. Ella suspiró y se dejó caer en una silla, sacando su teléfono sin decir gracias. Me senté frente a ella, manteniendo la voz baja. Escucha, sobre lo de anoche. Sofía no levantó la vista. Ya empezamos. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre la mesa. No estoy aquí para discutir. Solo quiero que hablemos como personas, sin gritos, sin portazos. Ella se burló. ¿Quieres decir hablar como tú quieres, bajo tus condiciones? No, dije con calma. En igualdad de condiciones. Quiero sentir que puedo llegar a casa y no ser atacado por dar un paso en falso. Sofía finalmente levantó la vista, pero no había suavidad en su mirada. Siempre eres tan dramático, Javier. Entraste con barro. No es como si hubiera incendiado la casa. No se trata del barro, dije, tratando de que su tono no me afectara. Se trata de cómo me trataste. Eso no fue un desacuerdo. Fue una humillación delante de los vecinos. No puedes tomarte las cosas de forma tan personal y hacerlas públicas de esa manera. Lanzó su teléfono sobre la mesa. ¿Y qué? ¿Ahora quieres una disculpa? Quiero respeto. Eso es todo. Sofía inclinó la cabeza. Oh, ya empezamos otra vez con el discurso del respeto. Todos los hombres son iguales. Piensan que cualquier cosa que no sea un elogio es una falta de respeto. Mantuve la respiración constante. No pido elogios. Pido que no me hablen como a un perro. Ella puso los ojos en blanco con fuerza. Así que ahora yo soy la maltratadora. Suenas como uno de esos tipos de la radio con podcast sobre los límites masculinos. No me vengas con eso. Estoy intentando, dije lentamente, salvar lo que queda de esto. Se levantó bruscamente, las patas de la silla chirriando contra el suelo. No, estás intentando controlarme. Cada vez que expreso cómo me siento, me lo echas en cara. No estoy haciendo eso. Sí, lo estás haciendo, espetó. Me quieres calmada, callada, gentil, como una de esas esposas de telenovela. Y cuando hablo con emoción, de repente soy la villana. Me levanté yo también. No para gritar, sino porque no podía quedarme quieto. Sofía, no escuchas. Reaccionas. Retuerces todo hasta que tú eres la víctima y yo soy el malo. Su voz se elevó. ¿Por qué lo eres? ¿Crees que solo porque trabajas muchas horas, tienes derecho a llegar a casa y que el mundo gire a tu alrededor? Pues, noticia de última hora, Javier. Mi mundo no lo hace. Apreté la mandíbula, tratando de no levantar la voz. ¿Sabes qué? Tú ganas. Siempre lo haces. Tomé mis llaves del gancho y las lancé en mi palma. Preparé el desayuno, dije en voz baja. Todo lo que pedí fue una conversación civilizada. Ni siquiera pudiste encontrar un punto intermedio. Ella se cruzó de brazos. No intentes hacerme sentir culpable con huevos y tostadas. Así no se arreglan las cosas. No estoy tratando de arreglar nada con el desayuno, dije, caminando hacia la puerta. Solo esperaba que pudiéramos actuar como dos adultos que viven bajo el mismo techo. Entonces deja de actuar como si fueras mi padre. Eso me dejó helado. Me di la vuelta y la miré fijamente. Perdona. Me has oído, dijo, con la barbilla en alto. Pones esa mirada, ese tono, como si fuerzas tú el que sabe más, como si yo fuera una niña portándose mal en tu casa. Es asqueroso.
Un sonrojo me subió por el cuello. Abrí la puerta y la sostuve un segundo más de lo necesario. ¿Sabes lo que es realmente asqueroso? Dije. Que te grite alguien que dice que te quiere todos los días. Luego cerré la puerta con fuerza detrás de mí. No un portazo, solo firme. Definitivo. El aire frío de la mañana me golpeó como una bofetada. Me quedé allí, en el porche, mirando la calle vacía por un momento, y luego bajé los escalones hacia mi camioneta. No me sentía justo. No me sentía valiente. Me sentía como un hombre tratando de no romperse bajo el peso de un amor que ya no se sentía como amor. El sol estaba bajo cuando giré en mi calle, los faros iluminando el borde de nuestro buzón como siempre. Reduje la velocidad, ya ensayando lo que diría si Sofía estaba de otro humor. Algo tranquilo, algo breve. Pero entonces lo vi. Mis camisas de franela, con sus rojos y azules familiares, ondeaban como banderas olvidadas por el césped. Mi caja de herramientas estaba abierta de par en par, con llaves de vaso y brocas esparcidas como huesos. Incluso mi viejo marco de fotos, el que tenía a mi mamá y mi papá en su aniversario, yacía boca abajo en la hierba. Puse la camioneta en modo de estacionamiento de un golpe y salí lentamente, con el corazón latiendo bajo y pesado. No puede ser verdad, musité, caminando por el camino de entrada. Mis botas de trabajo crujían contra la grava, apartando a un lado una de mis viejas sudaderas de la universidad. La puerta principal se abrió con un crujido, y entonces la oí. Ahí estás. La voz de Sofía sonó aguda desde la ventana del segundo piso. ¿Te tomaste tu tiempo, verdad? Levanté la vista. Estaba asomada, con el pelo en un moño desordenado y una copa de vino en la mano, como si brindara por sí misma. ¿Qué es esto? Le grité. Es libertad, gritó como si estuviera montando un espectáculo. La tuya y la mía. Te dije que si volvías a faltarle el respeto a esta casa, tus cosas desaparecerían. Así que, adiós, adiós. Miré a mi alrededor el caos. Ropa vaquera, herramientas, recuerdos enmarcados, todo tirado como basura. Un par de persianas de los vecinos se movieron. Sofía, esto es una locura. No, ladró. Lo que es una locura es el tiempo que te dejé andar por ahí como si importaras más que yo. Me agaché lentamente y recogí la foto enmarcada. El cristal estaba rajado. La cara sonriente de mi padre estaba partida limpiamente por la mitad. Ella siguió hablando, todavía detrás de ese cristal como una reina sobre su trono. Adelante, llévatelo. Todo. Y si vuelves aquí esta noche, llamaré a la policía, ¿me oyes? No respondí. No podía. Simplemente seguir recogiendo lo que podía cargar. Una sudadera sobre un hombro, un bolso colgado del otro, mis dedos apretando con fuerza el asa de mi caja de herramientas como si fuera lo único que seguía siendo sólido en mi vida. Y fue entonces cuando oí una voz diferente. Tranquila, firme, un poco curiosa. Oye, ¿está todo bien? Me di la vuelta. Estaba de pie a unos metros detrás de mí, justo fuera de la verja de la casa de al lado, descalza sobre la hierba, con un vestido de verano que le rozaba las rodillas y un suave cardigan sobre los hombros. Sus ojos, cálidos y un poco cautelosos, se encontraron con los míos. Me dedicó una sonrisa pequeña y educada. Lo siento, no quiero entrometerme. Es que, me di cuenta de que te vendría bien una mano. Parpadeé, tratando de ubicarla. Natalia, dijo, al ver la expresión de mi cara. Me acabo de mudar el fin de semana pasado, aquí al lado. ¿Cierto? El bungalow gris. Había visto el camión de la mudanza, pero no me había acercado. Pensé en darle la bienvenida una vez que las cosas se calmaran. Supongo que nunca lo hicieron. Soy Javier, dije, ajustando el peso sobre mi hombro. Y esto no es normal, te lo prometo. Ella inclinó la cabeza y luego asintió suavemente hacia el montón que todavía estaba en el césped. ¿Tienes un lugar a donde ir esta noche? Dudé. Sinceramente, no. Dio un pequeño paso más cerca, su voz aún serena. Tengo una habitación de invitados,
sábanas limpias y la puerta se cierra con llave por dentro. Sin presiones, simplemente me pareció mal dejarte dormir sobre una caja de herramientas. Por primera vez en todo el día, algo se aflojó en mi pecho. ¿Estás segura?, pregunté. Ella sonrió, cálida y natural. Sí, vamos. Quitemos esto del césped antes de que tire el resto. Miré hacia arriba. Sofía ya no estaba en la ventana. Sí, musité, finalmente exhalando. Eso sería muy amable. Y juntos, empezamos a recoger lo que quedaba. La casa de Natalia olía a romero y pintura fresca, una bienvenida suave, como si la casa intentara disculparse por aquella de la que me acababan de echar. Lo siento, está un poco vacía, dijo, dejando sus llaves en un cuenco de cerámica junto a la puerta. Todavía estoy averiguando dónde va todo. Es bonita, dije, quitándome las botas en la entrada. Suelos de madera, paredes de color crema, un sofá azul marino con un gato dormido acurrucado en una esquina como si pagara alquiler. Muy bonita. Ella sonrió. La habitación de invitados está al final del pasillo, el baño enfrente. Si quieres, puedes asearte primero. Negué con la cabeza. No, por ahora estoy bien. Fuimos a la cocina. Era un espacio pequeño, acogedor, con estanterías abiertas y una vela parpadeante ya encendida cerca de la ventana. Natalia abrió la nevera y sacó una fuente de cristal tapada. Lasaña, dijo, sosteniéndola con una mano. Son sobras, pero están buenas. ¿Tienes hambre? Dudé. Sí, sinceramente, sí, la tengo. Coge una cerveza, dijo, señalando la puerta de la nevera con el codo. Estante de arriba. Encontré 2 botellas y le di una. Abrió las chapas con un abridor magnético y las chocamos ligeramente antes de sentarnos en su pequeña mesa redonda. Durante un rato, no hablamos. La lasaña se calentaba en el horno. Afuera, los grillos cantaban en la hierba y el aire de la ventana abierta traía un vago aroma a madreselva. Entonces me miró. Entonces, ¿esa pelea fue la primera o simplemente la más ruidosa? Solté una risa seca. Ni de lejos la primera. Solo la que vino con consecuencias. Ella asintió como si entendiera más de lo que decía. Imaginé que estabas tranquilo. Demasiado tranquilo. Ese tipo de calma suele venir de ahogarse en eso por un tiempo. Miré la etiqueta de mi cerveza. Llevamos casados casi 10 años. No todo ha sido malo, no todo ha sido bueno. Últimamente, ha sido no sé cómo vivir con un huracán del que no te permiten evacuar. ¿Qué manera de describirlo? Quiero decir, no siempre fue así, añadí. Sofía solía reír. Solía bailar en la cocina. No sé qué cambió, pero sí sé lo que permaneció, y yo. Intentándolo, estando presente, siendo constante. Apoyó la barbilla en la mano. Suena agotador. Lo es, admití. Pero esta noche, algo se rompió. No dolió como suele doler. Simplemente se sintió terminado. Natalia no se apresuró a llenar el silencio. Simplemente dejó que se asentara, suave y lento, antes de decir, ese tipo de terminado no es un fracaso. A veces es finalmente escucharse a uno mismo. Asentí, sin fiarme de mi voz por un segundo. El horno sonó. Se levantó, sacó la lasaña y comenzó a cortar cuadrados limpios y cuidadosos. Los platos están en ese cajón si quieres cogerlos, dijo, señalando detrás de mí. Lo abrí, y todo el cajón se salió del riel, inclinándose hacia un lado con un golpe seco. Vaya, musité, sujetándolo con ambas manos. Ella se rió. Sí, ese me ha estado volviendo loca. ¿Te importa si lo arreglo? Adelante. Me agaché junto al armario, inspeccionando el riel. Solo un soporte doblado y un tornillo desalineado. Lo apreté, ajusté el cajón y se deslizó hacia adentro con un susurro perfecto. Natalia aplaudió suavemente. Te acabas de ganar el derecho a repetir. Sonreí. Trato hecho. Nos sentamos de nuevo, y esta vez el silencio fue cómodo.
Me contó sobre el pequeño pueblo costero del que se había mudado, sobre el trabajo que aún no había comenzado, algo de diseño digital, y sobre el gato, Milo, al que solo le gustaban las mujeres y los rayos de sol. Yo le hablé de las obras, de cómo la arcilla de Monterrey convertía tus botas en ladrillos para el mediodía. No volví a hablar de Sofía. No fue necesario. En algún momento, en medio de todo eso, el peso comenzó a desaparecer de mis hombros, solo un poco. Quizás fue la lasaña. Quizás fue su voz. O quizás fue simplemente estar en un lugar donde no tenía que defender mi presencia. Cuando los platos estuvieron limpios y el gato se había acurrucado a mis pies, Natalia me miró de nuevo. No me debes detalles, dijo. Pero me alegro de que estés aquí esta noche. Tragué saliva. Yo también. Y por primera vez en mucho tiempo, lo decía en serio. Al tercer día, la habitación de invitados ya no parecía el espacio de un extraño. Todavía tenía ese ligero olor a pintura fresca y cajones de cedro, pero ahora mis vaqueros estaban doblados ordenadamente en la cómoda, y un par de calcetines de trabajo limpios esperaban en el borde de la cama cada mañana. Natalia había puesto una pequeña lámpara en la esquina, diciendo que estaba demasiado oscuro ahí para que un hombre pensara con claridad. No se equivocaba. Avísame si me estoy quedando demasiado tiempo, le dije una tarde mientras apretaba un soporte en la estantería flotante de su pasillo. Mi taladro zumbaba suavemente contra la pared. Ella pasó con una cesta de ropa sucia y se detuvo, dedicándome esa mirada divertida y de reojo que había empezado a usar más a menudo. Lo haré, dijo, pero no estás ni cerca. Siguió su camino, y me sorprendí sonriendo por un segundo. Los días adquirieron un ritmo. Me despertaba con el olor a café y el sonido de Milo golpeando algo por el suelo. Comía tostadas con mermelada de melocotón que ella misma hacía, tenía frascos alineados en la despensa, como pequeños trofeos de calma, y salía a trabajar. Cuando volvía, había algo caliente en el horno y una nueva lista de cosas por arreglar esperando en el mostrador. No tienes que hacer todo esto, le dije mientras probaba el cableado de un ventilador de techo en el despacho de invitados. Lo sé, dijo, pasándome un destornillador de cruz. Pero tú tampoco, así que supongo que estamos en paz. Una noche, preparó bagre frito con berza y pan de maíz que sabía como algo sacado directamente del recetario de la abuela de alguien. Comimos descalzos en los escalones del patio trasero, pasándonos un tarro de té dulce. ¿Siempre cocinas así?, le pregunté. Se encogió de hombros. Cuando estoy nerviosa. La miré. ¿Estás nerviosa? Solo cuando dejo que la gente se quede en mi casa más de 2 días. Me reí. ¿Justo? Pero la verdad es que nada entre nosotros se sentía forzado. Ella no hacía preguntas que yo no estuviera listo para responder, y yo no intentaba actuar como si lo tuviera todo bajo control. Simplemente nos movíamos al mismo paso, como 2 personas agradecidas de no caminar solas por una vez. Ella doblaba mis camisas con ese pequeño pliegue, como solía hacer mi madre. Y a veces la sorprendía mirándome mientras yo colgaba anclajes para paneles de yeso o ajustaba un regulador de luz. No era romántico, no era expectante, era simplemente presente. Una tarde, me sorprendió mirando una foto enmarcada en la mesa de su pasillo. Un hombre con sienes grises y una sonrisa curtida por el tiempo estaba de pie junto a una versión más joven de ella. Mi padre, dijo suavemente. Me enseñó a arreglar un fregadero antes de que supiera aparcar en paralelo. Te enseñó bien, dije. Ella sonrió. Le habrías caído bien. Esas palabras se quedaron conmigo mucho después de que se marchara porque, de alguna manera, sin intentarlo, estaba reconstruyendo algo que ni siquiera sabía que estaba roto. Era una tranquila tarde de jueves, lo suficientemente cálida para comer en el porche cerrado. La mesa estaba puesta de forma sencilla, 2 platos desiguales, una botella de vidrio con agua con gas entre nosotros y velas parpadeando en tarros de mermelada reciclados. Natalia había preparado pollo a la sartén con sémola cremosa, y había un trozo de pastel de melocotón esperando en el mostrador detrás de ella, enfriándose junto a la radio que tarareaba un blues suave. Tienes un talento, dije entre bocados, para la comida y para hacer que un hombre se olvide de que el resto del mundo está ardiendo. Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó del todo a los ojos. Te lo agradezco, dijo.
Luego se apartó el pelo detrás de la oreja, lenta y deliberadamente, y bajó la vista a su plato. Algo cambió. Natalia dudó, y luego pasó el pulgar por el borde de su vaso de agua. ¿Puedo preguntarte algo, y prometes que no te lo tomarás a mal? Me recliné un poco, con el corazón encogiéndose. Claro. Respiró hondo. No es asunto mío, y quizás debería haber dicho algo antes. Pero antes de esa pelea con Sofía, antes de la noche en que tiró tus cosas, solía ver un coche. Un BMW negro, muy brillante. Se detenía en tu entrada tarde. Un par de veces por semana, quizás más. No me moví. Siempre después del anochecer, añadió, con la voz más baja ahora. Nunca se quedaba mucho tiempo. Pensé que quizás era un amigo, pero también noté que Sofía se arreglaba mucho esas noches. Y nunca me devolvía el saludo cuando yo estaba fuera. Mi pecho se oprimió, lenta y cruelmente. ¿Y estás segura? Pregunté, manteniendo un tono tranquilo. No lo habría mencionado si no lo estuviera, dijo, con las manos ahora quietas sobre la mesa. Simplemente no sabía cómo decirlo. O si debía hacerlo. Asentí lentamente, apartando mi plato a medio comer. No, me alegro de que lo hayas hecho. El silencio se extendió entre nosotros. Los grillos de fuera seguían cantando y las velas parpadeaban, proyectando suaves sombras sobre las paredes de paneles de madera. Pero dentro de mí, algo frío había empezado a moverse. Esa sospecha aguda y rastrera que se te mete entre las costillas y se instala detrás de tu corazón. La había ignorado durante demasiado tiempo. Lo siento, Javier, dijo Natalia, con voz suave. No quería arruinar la cena. No lo hiciste, dije. Simplemente cambiaste la temperatura. Ella ofreció una pequeña sonrisa, pero la comodidad entre nosotros había cambiado. Solo una fracción. Y aunque le agradecí la honestidad, algo en lo profundo de mí se detuvo, porque la verdad, incluso entregada con delicadeza, no siempre se recibe bien. Confiaba en ella, en su mayor parte, pero esa noche me recordó que ya no podía permitirme confiar a ciegas. A la tarde siguiente, no fui directamente a la puerta de Natalia. Aparqué mi camioneta a 3 manzanas, junto a una vieja iglesia de ladrillo, con su aparcamiento casi vacío a esa hora de la noche. El aire se había enfriado, denso de humedad, con las cigarras zumbando en algún lugar invisible. Regresé a pie, con la capucha puesta y caminando sin hacer ruido. Natalia me esperaba junto a la puerta principal cuando entré. No hizo preguntas, solo asintió una vez y me llevó arriba. Su despacho del segundo piso tenía una amplia ventana con vistas a nuestras 2 casas. Acerqué una silla, con los ojos fijos en la entrada que solía llamar mía. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Preguntó en voz baja. Necesito saberlo, dije. Debería haberlo sabido ya. No insistió. En su lugar, apagó la luz del techo y dejó la habitación en silencio, salvo por el crujido ocasional de las viejas tablas del suelo bajo nuestros pies. Desde aquí arriba, mi antigua casa parecía fría, sin vida, como un cascarón. A las 7:18, se encendió la luz del porche. Sofía salió 5 minutos después, con los brazos cruzados y una bata atada a la cintura. Llevaba el pelo recogido, un maquillaje sutil pero deliberado, como si esperara a alguien, pero no quisiera que pareciera que esperaba a alguien. Escaneó la calle una vez, 2 veces. Inclinó la cabeza en la dirección donde habría estado aparcada mi camioneta si hubiera vuelto a casa como de costumbre. ¿Ves eso? Susurré. Está buscando la camioneta. Natalia no dijo nada, simplemente se quedó a mi lado, quieta y firme. Luego, a las 7:31, un elegante BMW negro se acercó, lento y suave. Se detuvo un segundo. Sofía volvió a entrar sin saludar ni llamar. 10 segundos después, la luz del porche se apagó y el coche entró en la calzada como si le perteneciera. El conductor salió, un hombre alto, mayor, vestido de manera informal de negocios, con pantalones y camisa de botones, y un andar seguro. No llamó a la puerta. Ella abrió antes de que él llegara. Y así, sin más, desapareció dentro. Mi pecho no ardió.
Se congeló. Natalia puso una mano suave en el respaldo de la silla, pero no habló. No era necesario. Sabía que algo iba mal, dije en voz baja. Incluso antes de esa pelea, podía sentirlo, pero seguía reprimiéndolo. No querías creerlo. No, dije. No quería. Debajo de nosotros, la casa permaneció a oscuras, con las cortinas corridas, sin luz en el porche, solo sombras moviéndose detrás de las persianas. Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas, y dejé que el silencio se asentara alrededor de la verdad. Ahí estaba, tan claro como el día. No estaba de luto por lo que habíamos tenido. Ya lo había reemplazado. Y eso, de alguna manera, dolía más que cualquier cosa que me hubiera gritado. La noche siguiente, no aparqué al final de la calle. Entré directamente en mi propia entrada, lento, deliberado, con el motor rugiendo como un trueno antes de la tormenta. Mis botas golpearon el pavimento con determinación. No dudé, no respiré. Natalia se había ofrecido a venir conmigo, a esperar fuera por si acaso, pero le dije que esto era algo que debía terminar yo solo. Al subir al porche, ya podía oír las risas dentro. La de ella y la de él, bajas y relajadas, como si fuera una agradable velada más en la casa de otra persona. Mi casa. No llamé a la puerta. La abrí con las llaves que ella se había olvidado de pedirme de vuelta. Y allí estaban. Sofía estaba de pie, descalza en la sala, con una copa de vino en la mano, a media risa. Su bata esta vez era de seda, azul marino, apenas rozando sus rodillas. Llevaba el pelo rizado y suave alrededor de su cara, los labios pintados de un color que nunca usaba para mí. Frente a ella, recostado en el sofá con las piernas cruzadas como si fuera el dueño del lugar, estaba el mismo hombre del BMW, camisa de botones abierta en el cuello, dientes blancos, un reloj demasiado caro para su edad. Sostenía su vino como si fuera un símbolo de clase, no de cobardía. En el instante en que entré, sus risas se cortaron en seco. La sonrisa de Sofía se hizo añicos, su mano se congeló en el aire. Él se incorporó, confundido pero aún no asustado. Entré y cerré la puerta lentamente detrás de mí. Luego lo miré directamente a él. «Tienes 5 segundos para salir de mi casa». «Perdón», dijo, levantándose. «¿Quién es usted?» Di un paso más cerca. «Tienes 5. Y yo me movería rápido». Sofía reaccionó entonces, interponiéndose delante de él como un escudo. «Javier, ¿qué estás haciendo? No puedes entrar así como así». «Si puedo», dije con calma, porque mi nombre todavía está en esa escritura. Y esto, señalé el vino, la música, la pequeña tabla de carnes frías que nunca se molestaba en preparar cuando yo estaba, esto no va a pasar bajo mi techo. «Mire, amigo», dijo el tipo, con las manos ligeramente levantadas, no sabía que había un problema. «No pronuncies su nombre como si fuéramos iguales», le espeté a Sofía. «Tú lo sabías. Aparcaste aquí sabiéndolo». Él pareció querer responder, pero algo en mis ojos le hizo reconsiderarlo. Cogió su chaqueta del respaldo de la silla y se dirigió a la puerta. Se la abrí. Fuera, las luces de los porches se estaban encendiendo. Los García, al otro lado de la calle, volvían a mirar por las persianas. Doña Rosa estaba en su porche, con el teléfono en una mano, probablemente a medio marcar un número. «¿Bien?» Que lo vieran todos. Cuando el hombre pasó a mi lado, dije en voz baja, «Si te vuelvo a ver por aquí, no seré tan educado». Él asintió una vez y se fue sin decir una palabra más. Me volví hacia adentro. Sofía estaba paralizada, con el rostro enrojecido, las manos temblando ahora, no de culpa, sino de rabia. «¿Cómo te atreves?» «Siseo. Acabas de humillarme delante de toda la calle». «Qué curioso», dije. «No te importó tener público cuando tiraste mis cosas por este mismo césped». Abrió la boca, pero no salieron palabras. «Tomaste tu decisión», continué. «Lo invitaste a entrar. Dejaste que se sentara donde yo solía sentarme. Que riera donde yo solía hablar contigo. Ni siquiera te molestaste en ocultarlo. Tú nunca estabas aquí».
Gritó. Te fuiste, te mudaste con esa vecina como un cobarde. Me fui después de que dejaras claro que yo no importaba, dije. ¿Y Natalia? Me dio una almohada limpia y tranquilidad. Eso es más de lo que tú me has dado en un año. Se adelantó, con la voz temblorosa ahora. ¿Y qué? Eres perfecto, tienes derecho a juzgarme. No, dije. Simplemente por fin te veo como realmente eres. Ese silencio entre nosotros se sintió diferente esta vez. Sin peso, sin pena. Solo como una puerta que se cierra. Lo intentó de nuevo, con más suavidad. Javier, espera, ¿podemos solo? No lo hagas, dije, con la voz firme. No me llames por mi nombre. No me pidas que espere. Luego eché un último vistazo a la habitación. Nuestra foto de boda todavía torcida en la pared, acumulando polvo en el marco. Ya no tienes derecho a llamarme tu esposo. Y salí. Los vecinos me observaron pasar. Nadie dijo una palabra. No me importó, porque por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera dejando algo atrás. Sentí que caminaba hacia algo mejor. La sala del tribunal era más fría de lo que esperaba. Paredes grises, el zumbido de los fluorescentes y el olor a papel viejo y sudor nervioso. Me senté quieto, con las manos cruzadas delante de mí, de la misma manera que solía sentarme en el servicio dominical, paciente, tranquilo, pero listo para hablar cuando me llamaran. Sofía ya estaba sentada al otro lado del pasillo. Se veía diferente a la noche en que me fui, no enfadada ahora, sino arreglada. Llevaba el pelo peinado, una chaqueta de tonos apagados ceñía sus hombros y su expresión estaba cuidadosamente dispuesta en algo suave, como si estuviera allí para ganar simpatía, no un acuerdo. Su abogado se levantó, carraspeando. Señoría, la señora Hernández lamenta profundamente la tensión emocional que ha llevado a este punto. Desea reparar lo que está roto. No me inmuté. Estaba bajo estrés, continuó, y cree que la reconciliación es posible. Como mínimo, busca la propiedad compartida de la casa hasta que los asuntos se resuelvan. Sofía asintió levemente, sus ojos se dirigieron hacia mí. No le devolví la mirada. Cuando fue nuestro turno, mi abogado se levantó sin teatralidad. Solo hechos. Señoría, mi cliente ha vivido fuera del domicilio desde la separación por la fuerza, no por elección. Fue expulsado sin consentimiento, con sus pertenencias arrojadas al patio. Hemos proporcionado fotos de este incidente, así como el testimonio de una vecina que presenció el enfrentamiento. Entregó una carpeta. Ordenada. Sencilla. Y en cuanto a la reconciliación, el señor Hernández tiene pruebas documentadas de una tercera persona que visitaba constantemente la residencia conyugal durante las horas de trabajo. Imágenes de vigilancia, con fecha y hora. El patrón es claro. Sofía se removió en su asiento. Su abogado le susurró algo, pero sus ojos permanecieron fijos al frente, todavía suaves, pero los bordes de su máscara habían comenzado a caerse. La jueza no hizo muchas preguntas. Hojeó los archivos, se ajustó las gafas y luego me miró directamente. Señor Hernández, ¿desea usted buscar alguna forma de acuerdo de propiedad compartida? No, señora, dije, con la voz serena. Solo pido lo que construí. Y paz, asintió ella. Petición concedida. La propiedad exclusiva del inmueble se otorga al peticionario. El divorcio procederá de mutuo acuerdo. El mazo golpeó una vez. Final. Limpio. Sofía se levantó lentamente, recogiendo sus papeles. Su expresión había cambiado ahora, menos suave, más atónita. Se acercó a mí mientras me disponía a marchar. Javier, espera. Me detuve, pero no me acerqué. Cometí errores, dijo. Pero tuvimos años juntos. Eso tiene que contar para algo. La miré a los ojos, tranquilo. ¿Contó? Pero lo que cuenta ahora es quién estuvo a mi lado cuando no tenía nada. Ella parpadeó, sin saber cómo responder. Está en el pasillo, añadí en voz baja. La que no necesitó destrozarme para sentirse grande. Y con eso, salí.
Natalia estaba de pie junto a la pared, cerca de la salida del tribunal, con un vestido de verano amarillo pálido y sosteniendo una carpeta propia, por si necesitaba apoyo. Cuando nuestras miradas se encontraron, me dedicó una sonrisa tranquila. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí una vez. ¿Más que bien? Ella sonrió más ampliamente, apartándose el pelo detrás de una oreja, sus mejillas sonrojándose lo justo para ponerse rosadas. Y por primera vez en mucho tiempo, nada en mí necesitaba ser arreglado. Un viento cálido soplaba por el patio trasero mientras el sol se ponía tras los árboles, pintando la línea de la valla de oro. Me recliné en la silla del porche, con el café en la mano, viendo cómo el cielo se teñía de un naranja suave y un rosa pálido. Natalia estaba a mi lado, con las piernas recogidas, una mano acunando su propia taza. La otra rascaba distraídamente a Milo detrás de las orejas, donde yacía estirado entre nosotros como si fuera el dueño del lugar. Ella no habló. Yo tampoco. No era necesario. Las herramientas de nuestro proyecto de estanterías del fin de semana todavía estaban en el porche, a medio guardar en un contenedor de plástico. Lo terminaríamos mañana, quizás, o al día siguiente. Ya no había prisa. ¿Crees que finalmente probaremos esa receta de mole esta semana?, preguntó, con la voz baja y burlona. Sonreí. Solo si esta vez me toca remover a mí. Se rió por lo bajo. Trato hecho. Miré a mi alrededor la luz que se desvanecía, el sonido del viento en los pinos, el café enfriándose lentamente en mis manos. Sin tensión, sin dudas, solo una respiración constante, un terreno firme. Esta casa no era solo donde vivía ahora. Era el primer lugar en mucho tiempo donde no sentía que estaba pisando huevos. No teníamos prisa por ponerle una etiqueta a lo que éramos. Simplemente confiábamos en lo que teníamos. Y finalmente, eso era suficiente. Ese fue el final de mi historia. Sigo pensando en lo que hizo Natalia. Ese momento en que me vio recogiendo mis cosas del césped y, sin conocerme, me ofreció ayuda de todos modos. ¿Habrías hecho lo mismo por alguien que apenas conocías, o te habrías marchado? Díganme en los comentarios si creen que tomó la decisión correcta. Y si esta historia significó algo para ustedes, denle al botón de me gusta y suscríbanse. Tengo más que contar.